en defensa de la vida y la familia. Un cordial saludo para todos los que ya es costumbre que nos acompañen en este su programa en defensa de la vida y de la familia. De verdad que durante todo este año hemos venido construyendo con ustedes como un cuerpo de conocimientos que han de mejorar nuestra vida, no solamente a nivel personal, sino también a nivel familiar. Hoy tenemos nuestro amigo ya que nos acompaña, Jordi, y te damos gracias desde ya, Jordi, porque tu compañía es muy importante para todos nosotros y vamos como dialogando estos temas y vamos profundizando de tal manera que creo que nuestros oyentes están muy contentos de oírnos. Eso reportan, así que gracias y bienvenido. Muchísimas gracias a ti, Rosalba. Como siempre, es un gusto estar aquí. Vale. Y hoy tenemos la continuación del programa anterior, ¿te acuerdas, Jordi, que estábamos hablando de construyendo un ambiente familiar sano? Habíamos dicho que un ambiente familiar sano es aquel en el que las relaciones entre los miembros de la familia son constructivas y contribuyen a un adecuado funcionamiento y desarrollo de las personas que lo componen. Eso lo habíamos plasmado de diferentes formas y creo que quedó claro, como también hicimos énfasis en que el ambiente familiar sano define nuestras creencias, define nuestros principios y formas de actuar, de tal manera que las probabilidades de desarrollar problemas emocionales y de conducta en el futuro se disminuyen. Y también hicimos un énfasis en que el ambiente familiar influye enormemente en nuestra personalidad y forma de relacionarnos en el mundo que nos rodea. Es básico el ambiente familiar que se vive en todos nosotros como miembros de un grupo familiar. Pero avanzando, decimos que cuando los gritos, cuando el mal humor, cuando el agotamiento, la indiferencia también, el distanciamiento, como que se van instalando como inquilinos en nuestro hogar, es el momento en que nos tomemos unos minutos, ¿verdad? Siquiera unos minutos, ojalá el tiempo necesario para reflexionar sobre los aspectos que causan el deterioro de nuestro ambiente familiar y orientarnos también hacia el encuentro de soluciones. No quedarnos en los problemas, sino mirar, trascender esto y con una mirada muy analítica, muy prudente, encontrar verdaderas soluciones. Y hablando de soluciones, Jordi, podríamos decir como primer punto que ser padres exige el mismo o incluso más esfuerzo que cualquier otro trabajo. Fíjate, Jordi, cómo en nuestro trabajo procuramos llegar bien vestidos, que nuestras formas de hablar y relacionarnos con los demás sean las más adecuadas, ¿verdad? Y que nuestro trabajo realmente tenga una calidad que hable de nosotros mismos. Pero llegamos a casa, estamos fatigados, nos cambiamos y entonces el rostro y el comportamiento de esa persona que en el día, en el campo laboral, era excelente, entonces ya cambió. Entonces se fastidia, entonces no oye, entonces no quiere que le hablen, entonces yo estoy muy cansado, etcétera. Y esto daña mucho un ambiente familiar porque hace que mi papá está cansado, no le digo, etcétera, etcétera. Se va como cortando, me parece a mí, Jordi. ¿Tú qué piensas? Sí, así es, Rosalba. Bueno, quisiera rescatar algunas cosas de lo que has dicho. Primero, el hecho de las dificultades, ¿no? Cuando la irritabilidad, la indiferencia, a veces hasta cierto menosprecio, ¿no? Como que se van haciendo inquilinos dentro de la vida matrimonial, es necesario detenerse y afrontarlo, ¿no? Y con esto, ¿qué queremos decir, queridos amigos? Si te has gritado con tu esposo, te has gritado con tu esposa, ha salido alguna palabra áspera o quizás más que áspera, eh, me atrevería a decir
ya está bien ya, ¿no? Detente un momento, analiza por qué pasó, no fríamente, sino como muy bien ha dicho Rosalba, de manera analítica y con prudencia, porque a veces la frialdad, más que apaciguar el asunto, es como echarle más leña al fuego, ¿no? Porque la otra persona está como que muy, vamos a decir así, encendida, y vienes tú con una frialdad de que aquí no pasó nada, y eso a la otra persona la hace sentirse como tonta, ¿no? Como diciendo, "Oh, Ajá. entonces, o sea, que yo estoy aquí, que se me cae el mundo y tú llegas y, y como que tomarse un vaso de agua, ¿no? Entonces, todas estas cosas pueden pasar, ¿no? Pero lo importante es hacer que esta ira, esta irritabilidad, incluso malos pensamientos que uno pueda tener, que no se instalen, como dice Rosalba, que no se hagan inquilinos del hogar, ¿no? Yo tengo esto, lo converso con mi esposa, lo converso con mi esposo, ¿vale? ¿Por qué? Porque me atrevería a decir que incluso sin esas dificultades, tú no tendrías esa especificidad de amor, porque cada uno ama de una manera específica, bien de una manera única en el mundo, ¿eh? Entonces, esto hace parte del amor, las dificultades y la superación de esas dificultades hacen parte del amor. Así que todas esas dificultades, recordemos que son una manera más de demostrarle amor a nuestro cónyuge, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, cuando tú decías, Rosalba, el ser padre, ¿no? El ser padre requiere, no sé qué palabra usaste, ¿no? Pero es más exigente incluso que cualquier trabajo que podamos tener. Y aquí estoy totalmente de acuerdo, porque es un trabajo para toda la vida. Por ejemplo, yo actualmente, no sé, por decirlo, ¿no? Yo actualmente tengo 29 años y ya tengo mi familia, tengo mi hogar, mi trabajo, pero sigo mirando a mis padres. Es algo curioso. ¿Bien? Los padres siguen siendo como un referente, un modelo, ¿bien? Y esto es algo muy desafiante, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay hijos que esperan siempre algo más de ti, ¿vale? Y ese más de ti no siempre va a ser económico, no siempre va a ser material, sino que esperan grandeza humana, algo de lo que ellos puedan aprender siempre y que puedan transmitirle después a sus hijos, ¿no? Entonces, este ser padre es algo bastante exigente, pero repito, y lo conecto con el comentario que hice antes, no se da sin antes ser un buen cónyuge, o muy difícilmente. ¿Sí? No, no puedo decir que no se da, sino que se da muy difícilmente si es que antes uno no es un buen cónyuge, ¿no? Porque es en esa relación interconyugal, por decirlo de alguna forma, en la que el niño aprende cómo es un varón, cómo es un papá, cómo es una mamá, ¿no? Entonces, ¿de qué es exigente? Sí, es muy exigente. Es algo que nos va a llevar toda la vida, toda la vida, toda la vida. ¿Por qué? Porque nos va a exigir ser buenas personas. Porque nosotros vamos a ser como que la pauta de comportamiento para nuestro hijo, ¿no? Entonces, es un poco para que caigamos en la cuenta de, hombre, la grandeza de la misión que tenemos. No es que yo es un ratito y después se acaba, no, no, no. Mi hijo, incluso después de muerto, me va a seguir recordando y va a seguir recordando el tipo de pauta moral que yo fui para su vida. Y va a decir, hombre, mi papá fue un buen hombre. O mi papá, por desgracia, no lo fue tanto, ¿no? Entonces, es algo lo que tenemos que tener cuidado. Fíjense, incluso después de muertos, vamos a seguir, ¿ok? Marcando la vida de nuestros hijos. Disculpa, Rosalba, me he extendido mucho. Pero No, no, Jordi, para nada. Excelente tu anotación porque nos permite entrar a un campo, tú estabas hablando, que me parece importante, de una relación interconyugal. Eso nos permite analizar como solución también que los cónyuges deben tomarse un tiempo para ponerse de acuerdo. Tú hablabas de que y los hijos, con el tiempo, decían, mi papá decía, mi mamá decía, pero qué bueno que en papá y en mamá haya un consenso del principio de la línea de educación que van a entregar a sus hijos, porque muchas veces no se ponen de acuerdo y al frente de los hijos se establecen
como discusiones, es que tú no me entiendes, es que eso no es así, no le digas esto, no le hagas esto, etcétera, etcétera, que el niño simplemente escucha una discusión entre papá y mamá, pero la corrección o caer en cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal, no se da. Yo pienso que eso es básico, ¿no? Para que como padres tengan la oportunidad de confiar el uno en el otro. No nos creamos como los superhombres o las supermujeres, que todo lo sabemos y que todo lo que hacemos está bien. No, hay un consenso entre padres, ¿verdad? Y ese consenso es lo que va a entregar una luz clara a los hijos. Sí, así es por eso que, bueno, ahora estamos hablando de la corrección justamente, ¿no? Por eso que yo creo que la corrección es una corresponsabilidad conyugal, ¿no? De los padres, tanto del papá como de la mamá, porque hay que decirlo, para determinadas cosas va a ser mejor la corrección de una madre y para otras va a ser mejor la corrección de un padre. ¿Por qué? Porque la naturaleza que subyace a esa corrección, que va a ser la masculina y la femenina, eh, y tienen mucho que ver en el hecho de que esa corrección sea asimilada o no sea asimilada, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que es una corresponsabilidad. A veces la corrección de mamá no va a hacer efecto. Esto sobre todo en la adolescencia, como que la palabra de mamá es como que se la lleva el viento, ¿no? Pero es ahí donde entra el peso de la palabra del padre. Cuando hablamos de un niño, quizás sea mejor la corrección de la madre, ¿no? Entonces, es ahí donde los cónyuges tienen que tener la sabiduría de saber, vamos a decir así, tirarse la pelota, ¿ok? O intercambiar bien, en ese momento el rol de corregir, ¿no? Yo ahora mismo me acuerdo de un matrimonio al que quiero mucho y me acuerdo que la mamá estaba corrigiendo a la hija y a la mamá se le salían las lágrimas. Estaba llorando la madre cuando corregía a su hija. Entonces se da la media vuelta y le dice al esposo, dice, corrígela tú, porque yo ya no aguanto más. Entonces es ahí donde la mamá sabe que tiene que corregir a la hija, aunque se le parte el corazón, no lo consigue, le pide ayuda al marido, ¿no? Entonces, esto hay que saber gestionarlo, ¿vale? Y si a veces no puedes corregir, no pasa nada, eres humano, pide ayuda y ya está, pide ayuda. Así es, así es. Y en ese dilema que tú planteas, ay, Dios mío, ¿estará bien como yo estoy corrigiendo a mis hijos? ¿Qué haré? Lo converso con mi esposo, pero como que no llegamos a un consenso. Yo pienso también que se debe ejercitar mucho la paciencia, porque todo lo queremos así, con una inmediatez, ¿verdad? Que la tecnología como que nos está exigiendo eso en todo momento. Pero la paciencia es algo que nosotros como padres debemos de tener. Ser padres implica muchos retos, asumir muchos retos, noches sin dormir, rabietas o discusiones entre hermanos, desobediencias, etcétera. Todo ese rol de hijos que en el desarrollo mismo de sus diferentes etapas van enfrentándose, ¿no? Van intercambiando todas sus emociones de una forma no adecuada. Pero pienso yo, Jordi, que no hay que desesperarnos. Hemos de darle tiempo a los hijos y darnos tiempo también como padres para aprender juntos. Es que el problema está en que el padre tiene una educación y quiere entregarla totalmente al hijo sin tener en cuenta al hijo. Y los hijos y los padres deben estar en diálogo permanente para que el padre vaya creciendo en el entendimiento del hijo y el hijo vaya comprendiendo el informe, la educación, el principio que quiere transmitirle el padre. Sí, sí, así es, Rosalba, pero creo que se nos ha acabado el tiempo. Santo Dios, se nos acaba el tiempo, pero bueno, tenemos otro tiempito. Vamos a la pausa y enseguida nuevamente estamos todos nosotros sintonizados.
Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, en ustedes descanse en paz el alma mía. Bueno, Jordi, nuevamente ya tenemos tiempo, así que te cedo la palabra. Sí. Quiero rescatar el hecho de darnos tiempo, Rosalba. Y esto es algo fundamental, ¿no? Va a llegar un momento en que como padre de familia, como madre de familia, quizás ni siquiera te ha dado tiempo para hacerte la ducha, estás con los ojos que se te caen, tu hijo está llorando, no sabes qué hacer. Ojo, y esto no es un día, son varios días, ¿ok? Y todavía tu hijo recién tiene 2 años, o un año, o un par de meses, ¿no? Tranquila, no pasa nada si te tiras en el sofá, ¿ok? No pasa nada si a veces no sabes cómo callar a tu hijo, ¿bien? Se trata de, en ese momento, darte un tiempo, darte un respiro. Esto es algo que a veces los padres y las madres nos cuesta entender. El hecho de que yo deje a mi hijo un segundo para ir a tomarme, evidentemente no lo dejo al borde del precipicio, ¿no? O sea, lo dejo en su cuna un momento, ¿ok? Para ir a tomarme a la cocina un vaso de agua, un pan con queso, qué sé yo. No es que seas un mal padre o una mala madre, no es que estás abandonando a tu hijo ahí llorando, no, es que tienes que comer, ¿ok? Porque si no, no tienes fuerza para después atender a tu hijo. Estás más irritable, terminas gritando. Entonces, cuando tú te das un tiempo, créeme, se lo estás devolviendo en un tiempo de mayor calidad a tus hijos. ¿Bien? Una salidita, aunque sea aquí a la esquina, comprar el pan, respirar aire, conversar con la vecina, con el vecino, qué sé yo. O sea, cosas de la vida diaria, ¿ok? Eh, Eso es darte un tiempo. Y evidentemente aquí no podemos dejar de lado el ir a misa. Anda, escápate un ratito al Santísimo, arrodíllate, dile, mira, señor, yo no sé si tú eras así de llorón cuando era chiquito, pero mi hijo ya no lo aguanto, ¿no? Ayúdame. Esto es algo muy importante, ¿no? Y ese darte un tiempo y dárselo a Dios, ojo, cuando se lo damos a Dios ya ni te digo, o sea, vamos a devolver a nuestros hijos con una calidad increíble, ¿no? Y eso primero. Segundo, cuando tú decías, no se trata de que yo tengo una educación en mi cabeza y quiero chantársela a mi hijo, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que tener cuidado porque a veces pasa eso, lo que tú dices, Rosalba, ¿no? Es cierto que la educación tiene principios, ¿no? Pero esos principios, bajo ciertos aspectos, son flexibles, ¿vale? Incluso ya en determinados momentos ni siquiera yo hablaría de flexibilidad, sino incluso de tolerancia, ¿ok? Ahí donde tengo que tolerar ciertas cosas porque sé que le doy una vuelta de rosca más a mi hijo, lo quiebro. Yo sé que está haciendo mal, sí, pero bueno, esperaré quizás a mañana para decirle algo, ¿no? Entonces, esto es muy importante y cada hijo es distinto. Creo que lo dijimos en el programa anterior, no podemos tratar igual a todos los hijos, ¿no? O sea, está el hijo que no se entera de la vida, o sea, a ese tú le llamas la atención 10 veces y como si nada. Está ese hijo que le gritas una vez y ya necesita ir al psicólogo porque es muy sensible. Está ese otro hijo que, hombre, que está estudiando una cosa muy específica, que tiene inteligencia brutal, pero después cuando va a salir a la calle, su inteligencia resulta que es pura teórica, y es muy inteligente, pero de inteligencia práctica le falta mucho todavía, ¿no? Entonces, se trata de ir acomodando esos principios educativos a la necesidad de cada hijo, algunos ajustarles, otros desajustarles, ¿no? Y no querer que todos respondan igual, ¿por qué? Porque cada uno tiene una riqueza, ¿no? Quizás uno, qué sé yo, sea un músico, no lo podemos mandar a cargar sacos de papas. Quizás el otro le encanta el gimnasio y le encanta cargar sacos de papas, ¿no? Entonces, no se trata de que todos salgan así como que rígidos, iguales, idénticos, no. Todos sí virtuosos. Y aquí es algo que me vas a disculpar, Rosalba, pero es algo sobre lo que yo siempre vuelvo, la virtud, ¿no? Porque la virtud es lo que nos da humanidad y lo que nos abre después la puerta a la santidad, ¿no? En las virtudes humanas, al menos. Eh,
los hijos van a ser todos distintos. Y está bien. O sea, la vara para medir que mi hijo es bueno es saber o es conseguir que sea virtuoso. Sí, es más introvertido, pero es virtuoso. Es un loco, habla con todo el mundo. Sí, pero es virtuoso. Que sí, o sea, es súper inteligente, sabe todas las moléculas, pero después le mando a comprar, qué sé yo, papi, me trae yucas. Es un poquito distraído, pero es virtuoso, ¿no? Entonces, yo creo que ese tiene que ser como que sí, la pauta para saber que estoy inculcando humanidad, que va a ser la base de la santidad, ¿no? Mañana más tarde, ¿no? La virtud, ¿no? Y bueno, y con esto te devuelvo la palabra, Rosalba, discúlpame. Vale, Jordi, no, pero bien interesante porque el trabajar sobre límites y sobre normas familiares es lo que hace un caldo de cultivo propio para el desarrollo de las virtudes. Es un comportamiento que se vuelve hábito y es un hábito que se vuelve virtud. Entonces, con ello, pues todos los miembros de la familia aprenden a ser responsables y a tener las habilidades necesarias para enfrentarse al mundo, para asimilar y aceptar autoridad. Cuando en el hogar no ponemos límites, desafortunadamente, con el paso de los años, el adolescente y ya la persona mayor no acepta la autoridad. Entonces vienen los conflictos, los problemas, que tú me quieres a mí dominar, es que yo no te acepto, es que eso no me parece, etc. Pero cuando desde pequeños empezamos a entregar esa línea de acción para cultivar en ellos la responsabilidad, eso une la familia, porque ser responsable es cuidar del otro, ser responsable es amar al otro, ser responsable es tener en cuenta al otro, ¿verdad? Entonces eso se va impregnando en nuestro comportamiento, como decimos, y se vuelve virtud, de tal manera que tú lo haces con tal espontaneidad que esa virtud te identifica a ti como ser, como persona, y trasciende en la persona una comunicación directa. Tú hablabas de un diálogo con Dios, de ese diálogo que se mantiene todos los días, ¿verdad? Con Dios creador, ¿verdad? Con esa familia, ¿verdad? Universal que nosotros tenemos, y al poder definir esa familia universal que es la iglesia, ¿verdad? Estamos nosotros allí viviendo en la iglesia doméstica, que es la familia, el amor y la responsabilidad. Así que me parece interesante lo que tú nos acabas de decir. Y yo pienso que podríamos agregar otro punto como solución, y es el demostrarles siempre a los hijos, ¿verdad?, un amor incondicional. No ese, si no haces esto, no te voy a dar aquello. No, es un amor incondicional hacia todos nuestros hijos por igual, desde que son bebés. Es, Jordi, demostrarles con gestos también y con palabras, ¿verdad?, que allí estarás tú como padre, pase lo que pase. Es utilizar frases, se me viene a la memoria, como: hijo, aunque a veces hagas cosas que no me gusten y que no estén bien hechas, mi amor por ti siempre estará presente y te acompañará a donde quiera que vayas. Entonces esas palabras como que le dan al hijo seguridad y dice: mis padres siempre están conmigo, y definen y empiezan a saborear lo que es el verdadero y auténtico amor. Sí, así es, Rosalba. Eh, el amor de un hijo, el amor de un padre hacia un hijo tiene que ser reflejo del amor de Dios Padre hacia nosotros. En ese sentido, es incondicional, claro que sí. Ahora, cuando hablamos de dar o de quitar, evidentemente no hablamos de cosas esenciales, ¿no? Lo esencial al hijo siempre se le tiene que dar, ¿bien? Eso no se le puede quitar. Ahora también, muchas veces, bajo una tergiversación, creo yo, no sé qué pensarás tú, Rosalba, bajo una tergiversación de la concepción del amor hacia el hijo, se le quiere dar todo y más, ¿no? Ah, ya. Independientemente del comportamiento que el hijo pueda tener, ¿no? Y aquí hay algo
que a mí me parece que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al hijo se le da un obsequio, se le da un regalo, si queremos así, no porque haya cumplido con sus tareas, no porque se haya portado bien. No, o sea, eso es esa es la manera en cómo tiene que comportarse, ¿bien? Y en la vida nadie le va a dar un regalo por no robar, por no quitarle los lápices a su amiguito, nadie le va a dar un regalo por no golpear a su amiguito, por más ganas que tenía de golpearlo, ¿no? Aunque sí se necesita ese incentivo, ese estímulo, ¿ok? Que el niño no termine dependiendo de ese estímulo para hacer el bien. Esto es muy importante, ¿no? Allí es donde entra una sana prudencia, ¿no? Se necesita el estímulo, sí, pero que el niño no dependa de ese estímulo, ¿no? O sea, que el niño llegue a la conclusión, al pensamiento de que yo tengo que hacer el bien porque es lo que más me conviene a mí, y no por los estímulos que pueda tener. Y si me da un regalo es porque he hecho algo que está más que bien, qué sé yo, porque hice algo que no me correspondía, que iba más allá de mi responsabilidad, pero aún así lo hice, ¿no? Entonces, me parece a mí que también esto es importante, ¿no? Para que los padres de familia después no terminen agobiados o sintiéndose mal. Y te parece muy bien, Jordi. Lo que nunca debe faltar es el amor. Y con el amor cerramos este programa. Dándote gracias por estar con nosotros, Jordi, y a todos los que nos acompañan, mil y mil gracias. Bendiciones. En defensa de la vida y la familia.